Buenas de nuevo. Bueno, en el video pasado estábamos hablando de generalidades de ondas y habíamos visto que tienen muchas cosas, muchos elementos en común. Y bueno, vamos a apoyarnos en eso para ver por lo menos los elementos más básicos de ondas. Entonces lo que vamos a hacer es mirar cómo son las ondas periódicas en una cuerda. Pero les recalco que el hecho de que lo estamos viendo en una cuerda es simplemente por comodidad, pero podría representar un montón de otro tipo de ondas de la misma forma. A ver si les comparto pantalla. Lo que estábamos viendo, la misma figura que teníamos en el video anterior, es que si nosotros perturbamos periódicamente una cuerda que es infinita, entonces la cuerda va a oscilar. Si uno se para en un punto cualquiera, entonces el movimiento que va a describir es un movimiento, va a subir y bajar, es un movimiento periódico en el tiempo, y por lo tanto, si quieren la altura de la cuerda, va a ser tal cual sucedía con la solución del oscilador armónico sin disipación, que podíamos ver, por ejemplo, en un sistema de masa resorte, o en un péndulo, o en un péndulo con oscilaciones pequeñas, o en un circuito LC. Bueno, si nos paramos en uno de estos puntos, vamos a tener lo mismo. Pero además, lo que veíamos es que también en el espacio teníamos una oscilación. Acá estamos suponiendo que la cuerda es infinita. Y vamos a ver este caso, para ver los elementos más básicos. Pero, como les decía, entonces, acá la variable que está oscilando es la altura de la cuerda. Y se está propagando la energía a lo largo de la trayectoria horizontal, o sea, tenemos una onda transversal. Pero esto, en realidad, por ejemplo, en vez de la altura de la cuerda, podríamos estar hablando de, no sé, una onda electromagnética que no tiene un medio de propagación, porque, no sé, por algo nos llega la luz del sol, cuando en realidad no tenemos un medio entre el sol y la Tierra. Pero sí tenemos campos, el campo eléctrico y el campo magnético en todo el espacio. Y entonces, en vez de tener, si quisiéramos hablar de una onda electromagnética, en vez de hablar de la altura de la cuerda, hablaríamos de la intensidad del campo eléctrico o de la intensidad del campo magnético. Y luego los conceptos se conservarían. Si estuviéramos hablando de una onda de sonido, la onda no es transversal, es longitudinal, pero sin embargo tiene una variable que oscila en el espacio y que oscila en el tiempo de la misma forma, así que haciendo la traducción de esta altura por la presión o la sobrepresión, que es la presión respecto a la presión de equilibrio que tendría el aire, vamos a tener básicamente los mismos conceptos. Así que esto es en una cuerda, pero es universal. Eso es lo que les quería decir. Entonces, como vieron, entonces, supongamos que tenemos, de un lado, agitamos la cuerda entonces genera ciertas ondulaciones, que la cuerda es infinita, y por lo tanto, entonces vamos a tener una onda oscilante, o si quieren, un tren infinito de oscilaciones así, que se está moviendo hacia la derecha. Como lo podemos ver, lo podemos intuir también. Y queremos representar, por ejemplo, una función que para cualquier punto del espacio sería cualquier punto de la cuerda y en cualquier tiempo, nos diga cuál es la altura. O sea, supongamos que la cuerda está a lo largo del eje X, la altura va a estar a lo largo del eje Y. Vamos a elegir nuestros ejes así. Y nosotros entonces queremos saber cuál es la altura de la cuerda en un punto X a un tiempo T. Eso es lo que queremos. ¿Ok? Para empezar, voy a dejar de compartir. Para empezar, nosotros entonces teníamos la cuerda. Si nosotros nos paramos en un punto cualquiera, tenemos la altura de la cuerda subiendo y bajando. Así que si se acuerdan de la solución del oscilador armónico, tendríamos que tener algo parecido como teníamos en el oscilador armónico. ¿Se acuerdan? Si fuera esto un oscilador armónico, tendríamos I de t igual a seno de omega t. Y si lo queremos desfasar, le sumamos una constante, ¿se acuerdan? Esta era la solución que teníamos del oscilador armónico, donde omega, que era la frecuencia angular, era 2pi por la frecuencia, o 2pi
sobre el período, donde F es la frecuencia, es la cantidad de oscilaciones que hace por unidad de tiempo, por ejemplo, por segundo. T es el período, es el tiempo, es el inverso de la frecuencia, es el tiempo que le toma en hacer una oscilación. Así que cualquiera de estas tres magnitudes físicas son equivalentes. Y la frecuencia angular, se acuerda que lo asociábamos con la velocidad angular, que tendría un movimiento circular cuya proyección en uno de los ejes fuera esta. ¿Sí? Eso lo teníamos para un oscilador armónico, sin disipación. Vieron que no hay un término exponencial que decrece ni nada. Pero ahora el problema que tenemos es que queremos nuestra altura tiene que ser en función de la distancia y del tiempo, porque esto es para un punto. El oscilador armónico, por ejemplo, teníamos el sistema masa-resorte, teníamos una masa y la altura de la masa. En el circuito LC tenemos un voltaje y lo representamos así. O la corriente, o la carga, por ejemplo, en el circuito LC. El problema es que ahora no solo tenemos un punto de la cuerda, sino que tenemos todos los puntos. Así que tenemos una I, una altura, en un tiempo t y en una distancia x. ¿Ok? O si quieren al revés, de xt o de tx, es lo mismo. ¿Está? Entonces, nosotros primero lo que queríamos es, supongan que este es el eje y, este es el eje x. Tenemos nuestra onda, que es periódica, ¿sí? Y si esto fuera una foto, nosotros dejamos pasar el tiempo y esto tendría que subir, cada uno de estos puntos van a subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿Ok? Pero lo que sí sabemos es que algo de esto se tiene que conservar, porque si yo me paro en un punto cualquiera, por ejemplo, en el punto en cero, y bueno, voy a tener que tener un oscilador armónico de solución. Así que, por ejemplo, y en cualquier tiempo, pero en la distancia 0, va a tener que ser algo parecido a esto. ¿Ok? Entonces, queremos rescatar una función que tenga eso, pero que además refleje el hecho de que la función no es solo si te parás en un punto es periódica, sinusoidal, sino que si te moves en el espacio también es sinusoidal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, podemos poner una solución y tx que sea a por seno de kx más o menos omega t. ¿Ok? Acá miren lo siguiente. Pongamos menos simplemente para fijar ideas. Acá lo que tenemos es que si, por ejemplo, si nos paramos en un punto fijo, en un punto cualquiera de estos, y vemos qué pasa cuando varía el tiempo, esto, ahora vemos que es K y que es omega y todo. Pero estos son constantes. K y omega son constantes, X y T son las variables. Si nos paramos en un punto cualquiera, o sea, en un X fijo, todo esto es una constante. Entonces esto, básicamente, lo que muestra es un seno de omega t con un signo de menos y desfasado. Por lo tanto, la función es una función sinusoidal, refleja eso. Pero también refleja otra cosa, que si en vez de pararnos en un punto y ver qué pasa cuando avanza el tiempo, nos paramos, le sacamos una foto, o sea, congelamos el tiempo, t, entonces esto pasa a ser una constante y lo miramos como función de x, y tenemos a seno de kx menos una constante, por lo tanto también tenemos una función sinusoidal. Entonces esto refleja y tiene las dos propiedades que queríamos para nuestra onda viajera. Ahora, que el signo más o menos acá lo que indica es que la onda esté viajando hacia la derecha o hacia la izquierda. El signo de menos indica que la onda está viajando hacia la derecha, y les dejo como ejercicio que nos muestren por qué. Bien. Tenemos esto. Ahora, ¿qué representa cada valor? Bueno, omega, fíjense que si nosotros congelamos, o sea, nos paramos en un punto fijo,
la función va a ser a seno de algo menos omega por t. Así que omega va a tener el mismo rol que tenía acá. O sea que omega sigue siendo nuestra frecuencia angular, porque va a decirnos qué tan rápido o cuántas vueltas por 2pi por cuántas oscilaciones por segundo va a ser la cuerda. Así que podemos conservar este mismo significado para omega. Ahora vamos a ver qué pasa con x. Si yo congelo el tiempo, ahora la oscilación va a ser a por seno de kx. Así que es bastante parecida a lo que hacía la relación entre omega y el tiempo y la relación entre k y x. ¿Sí? De hecho, k, que le llamamos número de onda, es 2pi sobre lambda, de la misma forma que omega es 2pi sobre t. Ahora, ¿qué es? Fíjense que la relación entre omega y t es frecuencia angular, período. El período es la distancia, es el tiempo que le toma en hacer una oscilación entera. Acá lambda es lo que llamamos longitud de onda. Es entonces la distancia que hay espacial en una oscilación entera. O sea, cuánto nos tenemos que desplazar para ver que en un tiempo fijo, o sea, sacando una foto, para ver que la cuerda hizo una oscilación entera. Por ejemplo, entre acá y acá, la distancia que hay es una longitud de onda. Entonces, si lambda es más grande, la longitud de onda es mayor, quiere decir que le toma una distancia mayor en hacer una oscilación entera. Si la longitud de onda más chica, quiere decir que la longitud que le tomó una longitud menor. Y acá podemos ver entonces que hay una correspondencia entre k, entre t y lambda. O sea, hay una correspondencia entre la relación entre t y omega y lambda y k. Porque entonces, t es el tiempo que le toma en hacer una oscilación entera, lambda es el espacio que le toma en hacer una oscilación entera, y k es entonces el omega, pero del espacio. Por lo tanto, sería como la frecuencia angular, pero para el espacio. Y por lo tanto está relacionado con la concentración espacial de las oscilaciones. Quiere decir que si k es mayor, las oscilaciones están más apretadas. La densidad de oscilaciones en el espacio es mayor, así que están más apretadas. Si k es más chico, entonces están más estiradas. ¿Ok? Así que tenemos el número de onda, la longitud de onda, la frecuencia angular, el período. También tenemos la frecuencia. Estos son los conceptos principales de una onda periódica que se está propagando en una onda sinusoidal que se está propagando en una cuerda. Pero vamos a ver que todos estos conceptos se repiten. Si yo en vez de tener una cuerda tengo una onda electromagnética, capaz que esto es el campo eléctrico, y vamos a poder definir una longitud de onda, una frecuencia, un período, un número de onda, pero para la onda electromagnética de la misma forma, lo mismo como las ondas acústicas y demás. Así que estos conceptos son bastante universales. Entonces, si yo en vez de graficar en un tiempo dado la altura como función de x, grafico la altura como función del tiempo, vamos a tener, voy a borrarles arriba capaz. Grafico la altura de un punto dado como función del tiempo. Vamos a tener lo mismo, porque graficar la altura como función de x es dejar el tiempo fijo y vemos que es una sinusoidal. Graficar la altura como función del tiempo es dejar en un punto fijo, es dejar esto fijo y vemos que esto sigue siendo sinusoidal. Así que en general va a tener, a menos de un desfasaje, un comportamiento similar. ¿Sí? Así que T y en este caso, la distancia en el tiempo, mejor dicho, el tiempo que pasa entre dos oscilaciones consecutivas sería el período. Y este es el período. Su inverso es la frecuencia.
y su inverso multiplicado por 2pi es la frecuencia angular. ¿Ok? Así que ven que tenemos una analogía entre si miramos la representación de para un tiempo dado y como función de x, o para un punto dado y como función del tiempo. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, con estos conceptos podemos definir la velocidad de propagación de la onda, que sería la velocidad con la que se está propagando la energía, y que básicamente si tenemos una onda que se propaga con velocidad constante, entonces la velocidad de propagación, que vamos a llamar c, va a ser, básicamente, si la velocidad es constante, entonces la velocidad sería la distancia que recorre en el tiempo que le toma. O sea, por ejemplo, la distancia que recorre una oscilación entera, que es dada por la longitud de onda, dividido el tiempo que le toma, que sería el periodo de la onda, que es lo mismo que lambda, como el periodo es inverso de la frecuencia, que lambda por la frecuencia. ¿Ok? Entonces, en la información de la onda periódica de la cuerda también tenemos metido, acá también tenemos metido la velocidad de propagación. Está acá, porque con K ustedes pueden tener lambda, con omega ustedes pueden tener periodo. Así que está metido. Bien. Luego la amplitud está más relacionada con la energía que se está propagando. Bien, esta velocidad de propagación depende mucho del medio en el que se esté propagando. En el caso de una cuerda, el modelo más simple de propagación en una cuerda, que implica que la cuerda sea inelástica y que las oscilaciones en la cuerda, por lo tanto, sean pequeñas, además de que la cuerda sea homogénea, uniforme y, bueno, y algunas otras consideraciones más, se puede llegar a que la velocidad de propagación en una cuerda es la raíz de la tensión a la que está sometida la cuerda, dividido mu, que es, vamos a ponerlo por acá, que mu es la densidad lineal de masa, por lo tanto es la masa por unidad de longitud que tiene la cuerda, que asumimos que es homogénea, por lo tanto no importa qué pedacito de masa consideremos, va a ser la misma. Y por lo tanto tenemos que, si la cuerda está más tensa, la velocidad de propagación va a ser mayor. Y por el contrario, si la densidad lineal, si la densidad de masa, o sea, si la cuerda es más pesada, la velocidad de propagación va a ser menor. Les dejo para ustedes que discutan, y lo vemos en clase, si tiene sentido esto. Si es intuitivo o si tiene algún sentido que a mayor tensión haya mayor velocidad y a mayor masa de la cuerda haya menor velocidad de propagación. Bien, ahora si tenemos otros medios, porque esto es para una cuerda, pues si tenemos otros medios, bueno, por ejemplo en el sonido va a depender de las propiedades del aire, de la temperatura del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos ondas electromagnéticas, bueno, en el vacío las ondas electromagnéticas se propagan a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero si están en algún otro medio, la velocidad de propagación es menor, porque bueno, existe cierta resistencia al paso de las ondas electromagnéticas en este caso. Bueno, y después dependiendo de los medios, en el caso de las ondas en agua, bueno, también, o las ondas sísmicas, depende de qué tan fácil sea comprimir comprimir el medio, por ejemplo, o sea que de alguna forma depende de la dureza, que sería como la constante del resorte, pero para el medio, que sería el módulo de Young, y depende, bueno, de varias otras propiedades, pero siempre, entonces la velocidad de propagación, si hay un medio de propagación, depende de las propiedades del medio, así que es una propiedad
característica del medio. Ahora, si en el caso de esta cuerda, nosotros queremos ver la velocidad, la función de velocidad de una de las partículas, acuérdense que entonces un pedacito de cuerda se mueve transversalmente, ¿no? No es lo mismo que la velocidad con la que se propaga la energía. Pero si miramos eso, básicamente, si queremos ver en un punto t a una distancia de x, la velocidad que tiene, podemos derivar la función de altura. La derivada de la altura respecto al tiempo nos va a dar la velocidad en i. Vamos a ver sub i de x, que va a ser derivar esto. Y lo tenemos que derivar respecto al tiempo. Así que, básicamente, sale un omega negativo menos omega por a por coseno kx menos omega t. Si quisiéramos la aceleración, tenemos que derivar respecto al tiempo una vez más. Que acá vuelve a salir menos omega, pero menos omega con menos omega es un más, pero además la derivada de coseno es menos c, ¿no? Así que menos omega cuadrado a seno kx menos omega t. Así que lo que vemos es que también la velocidad está variando sinusoidalmente y la aceleración, tal cual sucedía con el oscilador armónico, con las oscilaciones de, por ejemplo, el circuito LC, lo que pasaba con la carga. En vez de velocidades tenías la corriente o la derivada de la corriente, en vez de velocidad de aceleración, o con el sistema de masa-resorte, ahí sí tenemos velocidad de aceleración. Okay. Esto nos da una pista, que capaz que ven después en el teórico, de cómo ver cómo se propaga la energía, por ejemplo, porque la energía cinética que va a tener cada una de estas partículas va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, así que de alguna forma aparece esto al cuadrado. Bien. Y también esto capaz que le da una pista de cómo ver por qué el más o menos puede indicar si la onda se está moviendo para la derecha o a la izquierda. Bien. Bueno, en el siguiente video vamos a seguir ahondando en esto y vamos a ver algo que pasa muy frecuentemente, que son las ondas estacionarias, que son muy importantes para un montón de aplicaciones, y que de hecho son ubicuas en la naturaleza también. Y para eso vamos a ver, por ejemplo, una onda estacionaria como una suma de una onda viajera, que es esta, que está viajando para un lado, más una que está viajando hacia el otro. Vamos a ver cómo con eso se genera una onda estacionaria y qué propiedades tiene, básicamente. Básicamente una de las propiedades principales es que se generan nodos, o sea, puntos de la cuerda que no oscilan, que la amplitud vale 0, y otros puntos donde la amplitud es máxima. A diferencia de una onda que está viajando en una cuerda infinita. Una onda periódica que está viajando en una cuerda infinita. Bueno, eso es todo. Bueno, nos vemos en la clase y cualquier otra duda. Con esto que acabamos de ver, ya tienen todos los elementos. Déjenme chequear. Pero creo que tienen todos los elementos para hacer el práctico. Sí, básicamente los problemas que faltaban con los videos anteriores tenían hasta el 7.4, el 7.5 y 7.6. 7.7 los pueden hacer con estos conceptos, y el 7.8 si se dan un poquito de maña también. Bueno, nos vemos.